Te saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos meditar en un importante tema que hemos titulado Todo lo puedo en Cristo. Vamos a estar hablando de la carta del apóstol Pablo a los filipenses en su capítulo 4, el versículo 3. Pero antes, acompáñame en esta breve oración. Eterno Dios y amante Padre Celestial, te suplicamos que tu Espíritu Santo a esta hora pueda traer a nuestros corazones palabras de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo bastante conocido. Es uno de los versículos más conocidos. Se han escrito canciones, poesías, coritos con este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Hasta rima. Es como si fuera una poesía. Pero cuando leemos Filipenses 4:13, cuando usamos Filipenses 4:13, nos olvidamos que hay un Filipenses 4:10, 4:11, 4:12 para llegar al 13. Entonces nos olvidamos del contexto. Nos olvidamos del momento que Pablo estaba viviendo, dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué escribe esto y qué está él queriendo decir en realidad. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, estaba preso en Roma. Ya pronto iba a ser decapitado. Tenía prácticamente los días contados y estaba prisionero. Mas, sin embargo, seguía de buen ánimo porque Pablo había puesto la vista en Cristo. Su esperanza no estaba en esta vida y no dejaba de cumplir el cometido por el cual fue llamado, de predicar el Evangelio. Nosotros muchas veces desistimos rápidamente cuando llegan las dificultades y los problemas a nuestras vidas. A la primera abandonamos. Cuando llegan los problemas a nuestra familia, a las parejas, resolvemos divorciarnos. Cuando un amigo nos ofende o llegan los problemas, resolvemos enemistarnos. Cuando se complica un trabajo, resolvemos dejarlo. Pero aquí vimos que el apóstol Pablo no se desanima, que el apóstol Pablo prosigue predicando el Evangelio, que el apóstol Pablo sigue animando. Debería ser los filipenses que le escribieran a Pablo para animarlo, para ver cómo estaba, para decirle, Pablo, ¿cómo te está yendo? Estamos orando por ti. Mas, sin embargo, quien está animando a los filipenses es Pablo desde la prisión. Ha ocurrido muchas veces, quizá alguno de los que nos sintoniza, que vamos a visitar a una persona enferma y nosotros salimos más animados que la persona enferma por la actitud que la persona presenta. Mas, sin embargo, hay personas que no tienen nada, les sobra dinero, les sobra salud, y viven constantemente con un espíritu de crítica, de desagrado, de incomodidad. Pero aquí vemos el apóstol que está preso y está animando a los filipenses. Y quiero leerte los 3 versículos anteriores a Filipenses 4:13. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez. Ahora viene lo interesante. Pues he aprendido a contentarme. Escuche con atención. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Y dice Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces cuando viene Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vemos las cosas que Pablo dice anteriormente, vemos que Pablo lo que podía en Cristo eran pasar situaciones difíciles y en todo mantenerse gozoso. ¿Qué hacía que Pablo se mantuviera siempre gozoso? ¿Qué hacía que Pablo no perdiera de vista el llamado que Dios le había hecho? ¿Qué hacía que Pablo se mantuviera animando a los demás?
lo hacía el llamado que tenía hecho por el mismo Jesús, pero además de eso, la esperanza que Jesús le había prometido. Las cosas que Jesús le había prometido. La vida nueva, la resurrección. Vamos a leer unos versículos muy interesantes en esta ocasión que nos llaman a reflexionar y a entender que, como dijera el mismo apóstol en cierta ocasión, por nada debemos estar afanosos, sino que todas las cosas debemos presentárselas a Dios y que todo lo que viene a nuestras vidas nos ayuda para bien. Así que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien conforme al propósito que fuimos llamados. Hay que entender para qué fuimos llamados. Si no entendemos para qué somos llamados por Jesús, ahí es donde muchas veces erramos y nos desanimamos. Vamos a ver qué dijo el mismo Jesús en su palabra. Acompáñame a Juan 16:33. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, vamos a leer el versículo 33. 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Vemos que Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos a pesar de las aflicciones, sigamos confiando en la esperanza, en lo que Él nos ha prometido. Una declaración muy interesante está en Juan 15:5. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Jesús no podemos hacer nada. El apóstol Pablo podía soportar todas las cosas porque permaneció en Cristo. Por eso las palabras expresadas en Filipenses 4:13 es: todo lo puedo en Cristo. Si permanezco en Él, si vivo para Él, si espero en Él, Él me fortalece. Pero a veces nosotros por cualquier razón nos divorciamos de Cristo. Dejamos a Cristo de lado por lo más mínimo. Porque la economía, porque la crisis llega. Y también muchas veces nos damos a vencer por cualquier cosa. Y decimos: yo no puedo vencer ese vicio, yo no puedo dejar esa amante que tengo que sé que está dañando mi matrimonio, yo no soporto esta crisis, yo no puedo perdonar a fulano con lo que me hizo. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos. Además, el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús nos prometió un reino, nos prometió una patria mejor, sin aflicciones, sin dificultades, pero no es de este mundo. Lo que inspiraba a Pablo era la esperanza que él tenía. Y en el mismo libro de Filipenses vemos que Pablo tenía una esperanza sedimentada, anclada en las promesas que Jesús le había hecho. Vemos que el apóstol Pablo fue decapitado en Roma por el emperador Nerón, y Pablo no se quejó ni a la hora de su muerte. ¿Por qué razón? Porque Pablo había aceptado, había confiado, había desarrollado una fe por permanecer siempre viviendo en la presencia de Cristo y esperando en sus promesas. En el mismo libro de Filipenses, su capítulo 3, el versículo 13 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. A veces nos quedamos chasqueados por los problemas y las dificultades que enfrentamos, quizás un mes atrás, un año, 10 años atrás, y vivimos anclados en nuestro pasado y no avanzamos. El pasado hay que soltarlo, hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia el futuro, pero con Cristo. Porque nosotros los seres humanos, si vemos nuestro futuro fuera de la mano de Cristo, fuera de la esperanza, de lo que Él nos ofrece, adelante de nosotros lo que nos espera es la muerte. No hay otra salida. Nos espera la muerte a todo. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero, gloria a Dios, que el mismo apóstol tenía la esperanza de resurrección. Y vamos a leer el último versículo, o los últimos versículos en esta ocasión, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios.
Y escucha la declaración. Te insto, te animo a que puedas ahí en tu hogar leer el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo voy a leer solamente 3 versículos, el versículo 17, el 18 y el 19. Dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué es algo vano? Algo vacío. Yo recuerdo cuando mi padre cultivaba frijoles, habichuela en el campo, había unas vainas de habichuela que a veces salían vanas, es decir, no tenían nada dentro. Cuando tú la abrías, estaban vacías. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, lo que nosotros esperamos, lo que hemos creído es algo vano, es algo vacío. Y dice el verso 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Es decir, que todos los discípulos, todos los mártires, todos aquellos que lo vieron cuando resucitó, los que lo vieron cuando ascendió al cielo, los que estuvieron en el aposento alto, todos los que han muerto a través de la historia en esta fe, en esta esperanza. Entonces, más vale que hubiesen vivido una vida ligera, una vida de libertinaje, y no que se hubiesen consagrado al Señor, está diciendo la palabra. El verso 19 dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo murió decapitado, pero murió con esperanza. Pablo estaba preso, pero un preso con esperanza. Y no solamente con esperanza de ser libertado en un día, sino que él entendió también que iba a morir, pero él entendía que iba a ser libertado de algo peor que cualquier prisión. Y es la prisión de la muerte. Él entendió. Y mi pregunta para terminar en esta ocasión es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Porque si Cristo es tu esperanza, si Cristo es mi esperanza, podemos soportar todas las cosas que vengan a nuestras vidas. El problema es que muchas veces ponemos nuestra esperanza en seres humanos, en políticos, y muchas veces en el dinero, en lo material, aún en nosotros mismos, en lo que podemos lograr en una carrera, y cuando llega una enfermedad, cuando se desvanece todo lo que habíamos pretendido alcanzar, cuando la economía cae, cuando los presidentes no cumplen lo que prometen, entonces quedamos nosotros chasqueados. Ojalá que tú y yo podamos poner nuestra esperanza en Cristo, y como Pablo podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos enseñará a soportarlo todo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes, el Señor nos dará las fuerzas para soportar las pruebas. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, pueda llenar hoy tu corazón. Nos vemos en la próxima entrega.